Buenas noches, mi nombre es Jessica, y lo que voy a contarles pasó a lo largo de varios años. No solo yo soy la protagonista de esta historia, sino toda mi familia. Y lo que vivimos nos dejó una profunda marca emocional, que ha regido parte de nuestras vidas desde entonces. En cuanto a mí, aprendí que hay personas en este mundo con una mentalidad tan rígida y obstinada, que pueden afectar la vida de sus seres queridos, más allá de la muerte. Para entender mi historia debo comenzar desde el principio, desde antes de que los eventos sobrenaturales comenzaran a manifestarse. Soy de un pueblo pequeño al este de México, y viví toda mi vida en un conjunto residencial cerrado. En las casas vecinas vivían los 6 hermanos de mi papá y mi abuela paterna, así que siempre estuve rodeada de primos y otros niños de mi edad. Nos criaron como católicos, y la verdad éramos bastante devotos, aunque en el fondo sentía que era más una decisión de mi papá que de mi madre. Ella era indiferente a las tradiciones. Solía dejar de ir a misa con nosotros los domingos, y no participaba de ninguna actividad de la iglesia, a diferencia de mi papá y mis tíos, que estaban muy involucrados con la parroquia, e incluso eran miembros de una congregación junto a mi abuela. En Semana Santa ayudábamos todo lo posible en la organización de las misas. Decorábamos la iglesia, adornábamos a los santos para las procesiones, y por supuesto asistíamos a cada misa y éramos los últimos en irnos cuando terminaba la procesión, bien tarde en la noche. Tampoco comíamos carne, ni se hacían grandes fiestas. La Semana Santa era época de reflexión y penitencia, no de diversión. En Sábado Santo solíamos guardar absoluto silencio mientras esperábamos la resurrección de Jesús. Y lo único interesante que se hacía ese día era ver la quema de Judas. Esa fue la tradición de Semana Santa de mi familia, durante casi toda mi infancia y adolescencia. La verdad es que a mí no me molestaba ir a la iglesia, y mi vida era buena en general. El pueblo donde vivíamos era bastante lindo y relativamente seguro. Me iba bien en la escuela. Mis padres eran buenos conmigo. Y en la familia éramos 12 primos de más o menos la misma edad, así que no me faltaban amigos. Durante las noches salíamos a jugar, a andar en bici y todo eso. Yo los amaba a todos y confiaba en cada miembro de la familia, excepto en mi abuela Prudencia. No me malentiendan, mi abuela Prudencia en principio nunca me trató mal ni me hizo ningún daño, pero ella era extraña. Para empezar, creo que ni siquiera sabía mi nombre. No la culpo. Éramos muchos nietos, pero su trato era demasiado indiferente, como si en el fondo no nos quisiera cerca. No contestaba si le hablabas, solo te miraba fijamente hasta que te ibas, y las raras ocasiones en las que te dirigía la palabra, era para pedirte que le alcanzara su rosario y su Biblia. El resto del tiempo tenía sus oscuros ojos marrones fijos en la Biblia, que leía de manera compulsiva día y noche. La verdad es que solo hablaba con los adultos, en especial mis tíos y algunos miembros de la iglesia. Pero aún así, nunca la vi sonreír ni tratar de forma cariñosa a nadie. En las reuniones familiares permanecía sentada en una mesa y no se movía durante horas, hasta que llegaba la hora de irse. Mi papá la visitaba todos los fines de semana, en especial los sábados, y nos obligaba a mi hermano Eric y a mí a ir. Mi mamá nunca iba con nosotros, y yo no la culpaba, porque no eran visitas muy agradables. En la casa de mi abuela había un olor añejo en el aire, camuflado por el humo de varitas de incienso. La luz era escasa, todo se sentía estrecho y apretado por la cantidad de sillas, muebles y adornos que había en cada rincón. Además, no podíamos jugar porque decía que romperíamos algo. Teníamos que quedarnos quietos y en silencio, escuchándolos hablar durante un par de horas hasta que al fin era momento de irnos. No me gustaba estar ahí, y no me gustaba estar cerca de ella. Yo nunca le puse atención a lo que se decían, pero una tarde estábamos sentados en la mesa del comedor, cuando mi abuela dijo algo que llamó mi atención. Estaba hablando de mi mamá, o más bien, estaba regañando a mi papá. Recuerdo las palabras exactas.
No deberías dejar que Sofía haga lo que quiera. Nosotros tenemos una fe, y si ella pretende ser parte de esta familia, tiene que seguir nuestra fe con la misma devoción. Sofía sabe cómo son las cosas, y si no le gusta no se tendría que haber casado contigo. En ese momento tenía 14 años, y sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria, no solo por sentir que de cierta forma atacaba a mi mamá, sino porque por primera vez noté a mi papá nervioso. Estaba pálido, y las manos le temblaban. Pensé que iba a darle la razón, pero defendió a mi mamá, diciendo que Sofía no tenía que ir por obligación a la iglesia, que eso era un error. La fe no es algo que deba imponérsele a los demás, pero mi abuela no estaba de acuerdo. Se molestó mucho y se levantó de la mesa mientras insistía en que Sofía debía ir a la iglesia con los demás, dando un sermón sobre la importancia de la penitencia, de la entrega a Dios, de la conversión de los pecadores, etc. Recuerdo con claridad que estuvo a punto de gritarle a mi papá, y él hizo lo posible por mantenerse tranquilo. Cuando ella terminó estaba muy acelerada, pero él no replicó. Solo se levantó de su asiento y nos fuimos. Más tarde esa noche hablé con mi mamá al respecto, y ella me explicó que mi abuela era un poco fanática. Recuerdo que me dijo que la religión era muy importante para ella, y que no sabía respetar los límites de las otras personas. Luego me agarró de las manos y me susurró algo que me marcó. Si algún día sientes que no quieres ir a la iglesia el domingo, o que te gustaría hacer otra cosa en lugar de ayudar a la congregación, no tengas miedo de decírmelo. La religión es tu elección y nadie debería imponerte una forma de adorar a Dios. Tu abuela no tiene que obligarte a nada. A partir de ese día empecé a cuestionarme muchas cosas sobre las costumbres de mi familia, y puse más atención a cómo interactuaban todos los adultos con mi abuela. En general todos sus nietos la ignoraban, pero mis tíos y tías, hijos de ella, la obedecían con mucha diligencia. Era como si todo lo que decía mi abuela tuviera que cumplirse de inmediato. También era así con la religión. Quizás todos eran tan devotos, solo porque mi abuela los obligaba a hacerlo. Se lo comenté a Génesis, la mayor de todos los primos, y de inmediato me dio la razón, pero me recomendó que no hablara mucho de eso si no quería meterme en problemas. Escuché su consejo y no le di más vueltas al tema. Incluso llegué a desestimar mis conclusiones, pensando que era imposible que una ancianita de 80 años tuviera tanto poder en la familia. Obviamente no la había visto explotar, pero no faltaba mucho para que yo entendiera cómo era realmente mi abuela Prudencia. A mediados de octubre de ese año, mis primos y yo acordamos que sería divertido celebrar Halloween. No íbamos a pedir dulces ni nada de eso, pero sí queríamos disfrazarnos y ver películas de terror juntos en una de las casas. Bueno, no sé cómo, pero mi abuela se enteró de ese plan, y una noche, mientras estábamos sentados en la acera, ella salió a toda prisa de la casa y se dirigió hacia nosotros, señalando a Génesis. Ella tenía 17 y era un poco rebelde, pero no tanto como para desobedecerla. Mi abuela Prudencia le dijo que se levantara, la agarró fuerte de la muñeca y la llevó a la casa. Todos nos quedamos congelados viendo la escena. Escuchamos cómo la abuela gritaba desde el interior aunque no entendíamos lo que decía, y tuvimos que esperar 1 hora hasta que Génesis salió con los ojos rojos, diciéndonos que lo del Halloween se cancelaba. No nos dijo exactamente por qué, ni qué le dijo mi abuela Prudencia, pero lo que sí noté fueron las marcas rojas que le dejó en la muñeca. Si ya sentía rechazo por mi abuela, aquello me hizo distanciarme incluso más. Ese mismo domingo nos preparábamos para ir a la iglesia, y como era costumbre, mi madre decidió no acompañarnos. Fue a despedirnos a la puerta cuando mi abuela, que estaba por subirse a la camioneta de mi tío Rogelio, se detuvo en seco y en su lugar caminó hacia la puerta de nuestra casa. Vio de arriba abajo a mi mamá, y recuerdo que le dijo con el tono más despectivo que puedan imaginar: ¿Vas a ir a la iglesia así? Yo volteé a ver a mi mamá, que inhaló profundo y le dijo con calma: No voy a ir a la iglesia hoy, señora Prudencia.
Mi mamá le habló con mucho respeto, y aunque mi papá nos apuró para que subiéramos al auto, yo aún pude escuchar a mi abuela decir: «Qué decepción tan grande me he llevado contigo». Nos montamos en el auto y tanto Eric como yo nos quedamos viendo por la ventana, como mi papá intentaba convencer a mi abuela de dejar en paz a mi mamá, pero no había forma. Mi abuela Prudencia comenzó a gritar en la puerta de la casa, acusando a mi mamá de ser una apóstata y una seductora que alejaba a su hijo y a sus nietos de la fe. Solo lograron convencerla de irse cuando le dijeron que se hacía tarde para llegar a la misa. La siguiente y más fuerte de sus explosiones sucedió el 12 de febrero, en el cumpleaños de mi tía Matilde. Matilde era la mayor de las hijas de mi abuela. Es una mujer tranquila y muy cariñosa con todos los primos. De hecho, siempre la he visto como la abuela que Prudencia no era con nosotros. La familia estaba reunida, hicieron una parrillada, y mientras comíamos mi tío Elías, esposo de Matilde, propuso que aprovecháramos los días libres de Semana Santa para ir a la playa. Mi abuela al principio mantuvo silencio, mientras Elías explicaba el plan. Él era amigo del dueño de un hotel en la zona costera, y nos haría un gran descuento por las habitaciones y la comida. Estaríamos allá 3 días y volveríamos el domingo de resurrección. Cuando él terminó de hablar, tanto mis primos como mis tíos políticos estaban entusiasmados. Yo misma estaba contenta, pero todo eso quedó eclipsado por el nerviosismo y el silencio de los hijos de mi abuela Prudencia, que de pronto se levantó de la mesa y señaló a Elías con el dedo. La Semana Santa es sagrada, no es para estar haciendo tonterías. No me lo esperaba de ti, y no voy a dejar que corrompas a mi familia. Y por ahí siguió, diciéndole a Elías que era un depravado, que estaba ensuciando la sangre de Cristo, que era un hereje y un malnacido. A cualquier intento de réplica, mi abuela Prudencia alzaba la voz, y por miedo a alterarla todavía más, todos se mantenían callados mientras se apretaba el pecho, como si fuera a darle un infarto. Golpeaba la mesa con fuerza, tanto que tumbó algunos platos, y sus venas se saltaron tanto que pensé que su cabeza iba a explotar. Al final mi tía Magdalena, la mamá de Génesis, la convenció de irse juntas, y la fiesta terminó en ese instante. Esa noche confirmé que, más que una devota, mi abuela era una fanática religiosa, y aunque mis tíos eran creyentes, también era cierto que cedían en muchos aspectos por miedo y respeto a mi abuela. Elías fue tras ellas poco después, imagino que para pedirle disculpas, y aunque no lo vi directamente, estoy segura de que el rasguño que tenía Elías en su cuello al día siguiente fue obra de mi abuela. Pasaron varias semanas, y obviamente no hubo ningún viaje a la playa en Semana Santa, solo días largos con mucho silencio, misas y procesiones. El resto del año pasó con relativa normalidad, y logré evitarla lo más que pude. Le dije a mi mamá que me gustaba ir a la iglesia, pero que las visitas a la casa de mi abuela nos incomodaban a Eric y a mí. Mi papá se sintió un poco decepcionado, pero empezó a visitarla él solo. Casi no la vi, y no volvió a dirigirme la palabra hasta el 15 de diciembre, cuando estábamos celebrando el cumpleaños de mi papá. Como era costumbre, mi abuela estaba sentada en silencio en la mesa del comedor, mientras todos reían y la pasaban bien. Yo tenía hambre, así que fui a la cocina y me serví algunas sobras de la comida que habían hecho. Me senté en la mesa, y no pude dar ni el primer bocado cuando ella me dijo: «Hey niña, ve a buscar mi Biblia y mi rosario». Yo me paré de mala gana y salí de la casa. Crucé la calle y pasé por la puerta sin meditar mucho lo que estaba haciendo. Fue recién cuando entré y encendí la luz que me di cuenta de a dónde había entrado. La casa estaba oscura, y de noche era todavía más opresiva y estrecha. Entré con mucho miedo y busqué en la mesita junto a la ventana, pero la Biblia y el rosario no estaban ahí. Mi imaginación empezó a jugármela. Sentía que en cualquier momento alguien iba a salir de la habitación, y tuve el presentimiento de que si miraba al lugar equivocado, vería una cabeza o una mano asomándose desde la oscuridad.
Quería irme de ahí gritando, y justo cuando iba a volver corriendo a la fiesta para decirle que no encontré lo que me pidió, mi abuela Prudencia entró a la casa. «Espérame aquí», eso dijo, mientras cerraba la puerta, dejándome sola en la sala. Yo estaba temblando del miedo, y no pude ni sentarme los minutos que tardó en volver. Ella de pronto se me acercó, abrió la Biblia y me dijo que leyera un versículo del Antiguo Testamento que, justo ahora no recuerdo. Lo leí por inercia, tan rápido como pude, y ella me pidió que lo repitiera varias veces. Al final me preguntó si entendí, y yo por supuesto no sabía qué se suponía que debía entender, pero asentí. Se me quedó mirando fijo, molesta, y de pronto me preguntó: «¿Te caigo mal?». En ese momento me apretó muy fuerte la muñeca, y yo solo negué con la cabeza mientras aguantaba las ganas de llorar. Tras unos segundos que me parecieron eternos, ella dejó que me fuera. Salí corriendo de vuelta a la fiesta, pero Génesis me detuvo antes de entrar. Nos fuimos a caminar juntas por todo el conjunto residencial, y antes de poder contarle lo que pasó, ella señaló mi muñeca y me preguntó: «¿Cuánto tiempo te tuvo leyendo versículos?». Yo no sabía, tal vez solo fueron 5 minutos o 10. «Qué bueno, a veces puede dejarte horas ahí dentro. Espero que nunca más te suceda. Ese es su castigo favorito». Y por fortuna, aquello no se repitió. De hecho, nunca volví a verla. Un mes antes de mis 15 años, el 2 de marzo, mi abuela Prudencia murió de un paro respiratorio. No voy a mentir, no me sentí triste ni feliz. Me resultó indiferente. Creo que nunca llegué a tomarle cariño, porque ella tampoco me demostró cariño en ninguna ocasión. Asistí a todas sus misas, y estuve en cada uno de los rezos que le hicieron para que pudiera descansar en paz. No quiero sonar cruel. Sé que sus hijos estaban realmente tristes, pero también noté cierto alivio en la familia. El 2 de abril mis papás me hicieron una fiesta de cumpleaños bastante reservada. Yo no quería nada demasiado grande ni ostentoso. Solo estaba mi familia y mis amigos más cercanos de la escuela. La pasé muy bien, hasta eso de las 12 de la noche, cuando mi tía Magdalena se me acercó y me llevó aparte para darme un regalo. No recuerdo las palabras exactas, pero me dijo algo así como: «Ya eres una señorita, y sé que tu abuela Prudencia estaría feliz de que te diera esto». Sacó una cajita de su bolsillo, y en su interior estaba el rosario de mi abuela. Me pidió que lo llevara puesto siempre, y, a decir verdad, no me entusiasmó mucho la idea de llevarlo conmigo. Pero mi tía Magdalena era muy amable, y no había forma de que rechazara su regalo. Me lo puse frente a ella y volví a la fiesta. A partir de ahí comencé a sentirme un poco extraña. La noche era calurosa, pero yo empecé a tener muchos escalofríos. Pasé de disfrutar la fiesta a estar nerviosa y agitada, y no podía sacar a la abuela Prudencia de mi cabeza. Constantemente la recordaba, sabiendo que de alguna forma ella no estaba de acuerdo con que se celebrara mi cumpleaños, con su muerte tan reciente. No recuperé la calma hasta que la fiesta terminó, pero pasé una mala noche, con sueños extraños que me hicieron sentir ansiosa, como si algo muy malo estuviera por suceder. En los sueños no pasaba nada específico, pero siempre estaba mi abuela, mirándome con la misma apatía que siempre demostró en vida. A partir de esa noche los sueños se volvieron casi diarios. Con el pasar de las semanas noté a mi mamá un poco inquieta, igual que yo, pero cuando le pregunté el motivo ella le restó importancia, asegurando que estaba agotada por el trabajo. Yo le creí, porque no había ninguna razón para pensar que algo saldría mal en el futuro. Me equivocaba. Una noche fui a la cocina a servirme jugo, y tuve la impresión de que alguien pasó por detrás de mí. Pensé que era mi mamá, pero cuando me volteé no había nadie. Tuve mucho miedo, y de pronto recordé que tenía puesto el rosario de mi abuela Prudencia.
Pensé que ella estaba ahí y en lugar de alegría o nostalgia, casi entré en pánico, pero logré controlarme, racionalizándolo como que solo había sido una corriente de aire. Algunos días después, Eric me preguntó si acaso yo había tocado la puerta de su cuarto. Yo estaba en la sala viendo una película, así que obviamente no pude ser yo, y nuestros padres no estaban. Intentamos justificarlo como que tal vez escuchó mal, y fue alguien que golpeó la puerta en la casa de al lado. Esa misma semana, mientras estudiaba para un examen, un susurro proveniente de la calle llamó mi atención. La casa estaba en absoluto silencio, porque eran las 12 de la noche. Caminé hacia mi ventana pensando que alguno de mis primos estaba afuera, pero no vi a nadie, solo una silueta en la esquina, muy pequeña. Asumí que era una bolsa de basura y me senté en mi escritorio. Al rato escuché otro susurro, así que volví a revisar, y lo que pensé que era una bolsa de basura, ahora estaba erguido, mirando a mi ventana. Yo salí corriendo al cuarto de mis papás, aterrada, y ambos salieron de la casa a revisar. No había nada en la esquina. Me pidieron que descansara, que seguramente era agotamiento por estudiar tanto. Al final les di la razón, pero para mí era obvio que estaba experimentando algo paranormal. Al principio asocié lo que estaba sucediendo al rosario de mi abuela. Siempre que lo usaba me sentía extraña, ansiosa, y percibía cosas extrañas, como sombras por el rabillo del ojo, o ráfagas de viento que no tenían explicación. Pero pronto descubrí que Eric y yo no éramos los únicos que estábamos viviendo aquello. Una noche, a eso de las 2 de la mañana, un grito despertó a casi todos en el conjunto residencial. Mi familia y algunos vecinos salieron a la calle, y vimos a la esposa de mi tío Rogelio salir corriendo de su casa, muy nerviosa, con su esposo y mis primos menores siguiéndola. Se la llevaron aparte para hablar y los primos nos reunimos al frente. Al parecer sus hijos tampoco sabían qué le pasaba. Solo se despertaron aterrados por sus gritos y la siguieron fuera de la casa. Después de 15 minutos mi tío Rogelio se disculpó con los vecinos, porque su esposa tuvo una parálisis del sueño que la llevó a tener un ataque de pánico. A raíz de ese suceso, los primos tuvimos el valor de hablar de todo lo que había estado pasando, y se hizo evidente que desde la muerte de la abuela Prudencia, muchas cosas habían sucedido. Para empezar, casi todos nosotros notamos cambios abruptos en la temperatura de las habitaciones, y la sensación de que alguien nos miraba era bastante habitual. Empezamos a evitar la calle frente a la casa de mi abuela, porque todos teníamos la impresión de que algo se movía en su interior, y Génesis estaba segura de haber escuchado susurros en su habitación por la noche. Además, yo no lo comenté, pero sabía que la esposa de mi tío Rogelio y mi mamá tenían algo en común. Eran las que peor le caían a mi abuela, porque no eran católicas practicantes. Tal vez esa era la verdadera razón para la fatiga constante de mi mamá. Se lo pregunté, pero lo negó de inmediato. Supongo que no quería preocuparme. En general todos esperábamos que con el tiempo lo que estaba sucediendo desapareciera, mas lo único que hizo fue empeorar. A medida que los meses pasaban, la devoción de mis tíos y mis primos fue relajándose poco a poco. Al principio comenzamos por saltarnos algunas reuniones de la cofradía, o llegar un poco tarde a la iglesia. Nada demasiado grave, pero un domingo en específico mi mamá parecía muy enferma. Todos en la casa notamos la fatiga en su mirada, y surgió la idea de quedarnos para cuidarla. Ella insistió en que no era necesario, pero para serles sincera, ese día yo no tenía ganas de ir. Supongo que hasta ese momento siempre busqué una excusa para poder faltar a la iglesia. Mi papá se fue solo, y yo empecé a cocinar el desayuno. Eric se volvió a acostar a dormir y, de pronto escuché un fuerte golpe en la sala de estar. Salí corriendo y vi que un librero pesado había caído de frente, rompiendo la mesita del centro de la sala y regando todos los libros por el piso. Mi madre bajó corriendo junto a Eric y nos quedamos viéndonos las caras.
sin entender cómo era posible que un mueble tan pesado se cayera sin más. Yo volví a la cocina para que no se quemara la comida, y al rato Eric y yo levantamos el librero. Mi mamá se sentó en el sillón de la sala, y en un momento de silencio nos preguntó si nosotros habíamos tenido sueños extraños. Yo le dije de inmediato que tenía sueños recurrentes, con mi abuela Prudencia, que me hacían sentir muy ansiosa. Y Eric también había tenido pesadillas con la abuela. Al fin mi mamá nos confesó lo obvio. Toda su fatiga y el malestar que sentía venía de la falta de sueño, ya que al igual que a la esposa de mi tío Rogelio, ella también comenzó a sufrir parálisis del sueño y pesadillas terribles, todas relacionadas con una anciana de silueta oscura. Era obvio que mi abuela Prudencia nos estaba acosando. Hablamos de eso durante horas, hasta que mi papá llegó a casa. Pasaron los meses, y los sucesos paranormales se volvieron impredecibles. Podían pasar varias semanas sin que le sucediera nada a nadie. Y de pronto, en cuanto nos confiábamos, volvíamos a ver sombras y escuchar sonidos extraños dentro de las casas. No tardamos mucho en darnos cuenta del patrón. Cada vez que alguien dejaba de ir a la iglesia, o de rendir culto como mi abuela lo hubiese querido, una nueva oleada de eventos paranormales se desataba. Estábamos hartos. En lugar de jugar, la mayoría de las veces mis primos y yo nos sentábamos en la acera para hablar de los últimos sucesos. Moisés y Celeste, los hijos de mi tío Rogelio, vieron una sombra parada frente a la puerta de la habitación de sus padres. Y Génesis escuchó durante toda la noche que alguien movía sillas en la casa de la abuela Prudencia. Por si hace falta aclarar lo obvio, no, nadie estaba viviendo ahí desde la muerte de la abuela. Tal vez hablar de aquello casi todas las noches no era lo adecuado. Estábamos sugestionándonos, y al menos yo comencé a tener los nervios de punta. Cada ruido me hacía saltar de mi asiento, y para aligerar la tensión empezamos a bromear sobre aquello. Una noche en concreto, a principios de septiembre, recuerdo que María Gabriela, la prima que le seguía a Génesis en edad, dijo una broma de mal gusto. Imaginen qué triste, toda su vida siendo la mayor católica y terminar como un fantasma. No le sirvió de mucho rezar tanto. Solo pasó un segundo cuando la luz de la habitación de la abuela se encendió. Las primas mayores nos quedamos en silencio, mirándonos las caras, y los más pequeños salieron corriendo aterrados hasta la esquina. Al final solo quedamos Génesis, María Gabriela y yo frente a la casa, pensando quién podía estar adentro. Génesis de pronto dijo que fuéramos a ver quién era. Seguro es mi mamá. Vamos a ver si necesita algo. Obviamente no quería ayudar, ni pensaba que fuera la tía Magdalena, pero teníamos la esperanza de que hubiese alguien en la casa, que todo lo sucedido tuviera una explicación lógica. Las tres estábamos aterradas, pero reunimos fuerzas y golpeamos la puerta. Nadie nos abrió, ni escuchamos pasos adentro. María Gabriela giró la manilla y abrió. No dimos ni un paso al interior de esa oscura y lúgubre casa, cuando nos quedamos petrificadas por el fuerte olor a incienso que salía de su interior. La única que quemaba incienso era mi abuela. Yo cerré la puerta y me di media vuelta. Cada una salió corriendo a su casa. Me metí en mi cuarto de inmediato, intentando calmarme e ignorar lo que sucedió. Pero mi curiosidad me ganó y me asomé por la ventana de mi cuarto. La luz de la casa ya se había apagado. Pensé que tal vez uno de mis tíos fue a apagarla, y dejé de pensar en el asunto. Sucede que, aunque soy una católica practicante, siempre fui algo escéptica de los fantasmas y las apariciones. Para mí, todas las almas tras la muerte iban al purgatorio, a esperar el regreso de Jesús. La idea de que mi abuela hubiese regresado, y que de alguna forma estuviera acosándonos me parecía absurda e incómoda, pero a esas alturas era lo único que tenía sentido. El ambiente en el conjunto residencial cambió mucho. Todos lucían agotados, constantemente se oían golpes, objetos que caían, luces que se encendían solas, y era un secreto a voces.
pero todos veíamos sombras moviéndose por la casa, en la calle, y en especial, por el día, pasando frente a las ventanas de la casa de la abuela Prudencia. Aunque el ambiente estaba muy tenso, intentamos mantener un ánimo alegre. En octubre queríamos celebrar Halloween. De nuevo el plan era disfrazarnos y ver películas juntos. Fuimos a la casa de mi tía Matilde, y ahí estábamos todos los primos. Magos, vampiros, momias, fue una fiesta bastante inocente. Yo me disfracé de zombie, preparamos hamburguesas para todos, y la idea era pasar una noche genial. Pero en cuanto pusimos una película, el televisor se apagó solo. Lo volvimos a encender, y cuando lo intentamos de nuevo, no solo el televisor, sino también la luz de la sala se apagó. Los más pequeños salieron corriendo aterrados, y yo, más que miedo, sentí rabia. La noche se había arruinado. Los niños no querían volver a la sala, y nadie tuvo apetito para comer. Al siguiente domingo fui para la iglesia y me quedé un rato, esperando al padre Mateo. Era un hombre mayor, muy amable, que llevaba conociéndonos muchos años. Se sentó conmigo y pude contarle todo lo que estaba pasando. Él no me juzgó ni desestimó lo que estábamos viviendo. De hecho, se compadeció y cuando terminé de decirle todo lo que tenía guardado, él me preguntó: ¿qué crees que quiere tu abuela? Yo no sabía qué contestarle. La verdad es que antes de eso no me detuve a pensar qué quería ella. Pero tras pensarlo un poco, era obvio que quería vernos ser tan fanáticos en la religión como lo fue ella. Eso tenía sentido para él. Me dijo que la conoció por muchos años y que era una mujer un poco radical y temperamental. Para el padre era imposible saber por qué ella tenía la necesidad de quedarse atrás. Y no sabía qué quería comunicar ella, pero si mis tíos y mi papá lo permitían, él podía ir al conjunto residencial y bendecir las casas, para que mi abuela Prudencia pudiera descansar en paz. Obviamente nadie se opuso, y en pocos días recibimos la visita del padre Mateo. Pasó por todas las casas rociando agua bendita y rezando en latín. Lo cierto es que sentimos el ambiente un poco más ligero. Yo lo acompañaba en todo momento junto a mi tía Matilde. Pero cuando entramos en la casa de mi abuela, ese olor a incienso impregnado en las paredes me paralizó. Me costaba seguirlos, y aunque él no dijo nada, sé que también se sentía incómodo. Noté que su voz dudó, que se desconcentró un poco, y que le temblaban las manos. Recorrimos toda la casa y cuando salimos, el padre Mateo se disculpó por no poder hacer más y se fue. Esa noche tuve un sueño lúcido. Mi abuela me hablaba desde afuera de la ventana de mi cuarto, como si estuviera de pie en el techo del porche. Estaba molesta y me insultaba por hacerle creer al padre Mateo que ella era una mala persona, que nosotros éramos los malos y que nos iríamos al infierno. En el sueño yo estaba frente a la ventana de mi habitación, y sentía que el rosario me asfixiaba mientras veía los ojos casi negros de mi abuela. Sabía que estaba soñando, pero me costó mucho despertar. Y aunque era un sueño lúcido, yo no tenía nada de control. Al fin abrí los ojos y estaba en mi cuarto, a oscuras. Me cubrí con la cobija y no dormí más toda la noche. Enumerar lo que vivió cada uno de mis tíos y primos sería imposible. La visita del padre Mateo ayudó muy poco, y en menos de un mes los eventos comenzaron otra vez con la misma fuerza. El 25 de diciembre los árboles de Navidad de mi casa y el de la casa de mi tío Rogelio amanecieron volcados, como si alguien los hubiese derribado. Y en la cena de Año Nuevo hubo una gran discusión porque mis tíos más fieles culpaban a los otros de haber abandonado la fe, y que esa era la verdadera razón de todo lo que estaba pasando. Mi tía Magdalena dijo: «Dios nos está castigando». A mí eso me pareció pura basura, salvo por los escépticos, que eran algunos tíos políticos que no habían visto nada. Todos en el fondo sabíamos que la verdadera responsable de todo el desastre era mi abuela, y aún no habíamos visto todo lo que podía hacer. Nuevo año, y el miércoles de ceniza cayó a finales de febrero.
poco antes del aniversario de muerte de mi abuela Prudencia. Génesis ya tenía 18 años, y en un acto de rebeldía nos dijo a todos que no iba a ir a la misa. Cuando le preguntamos por qué, simplemente dijo que no iba a darle el gusto a nadie. Si iba sería porque quería, no porque la obligaran. Todos entendieron que lo decía por mi tía Magdalena, pero cuando hablé con ella más tarde, lo decía por mi abuela. Estaba harta de todo lo que estaba pasando, y esa era su manera de rebelarse. No importó que tanto la regañara mi tía Magdalena. Génesis se negó rotundamente a ir a la misa, y se quedó en casa aquella tarde. Yo estaba preocupada por ella, pero cuando regresamos a eso de las 7 de la noche, con nuestras cruces de ceniza en la frente, ella estaba bien. Nos recibió con una sonrisa, y nos dijo que no había pasado nada. De hecho, se burló de la abuela Prudencia diciendo: «Seguro no me hizo nada porque estaba en misa». Esa noche dormí tranquila, sin pesadillas ni sonidos extraños, y pasaron 2 días antes de que volviera a ver a Génesis. Me invitó a comer un helado y salimos a pasear por el pueblo. La noté incómoda, ansiosa, y se tocaba la cabeza con frecuencia, aunque no terminaba de decirme qué le pasaba. Y tuve que insistirle bastante para que me confesara que la tenía así. Ella me dijo que le revisara la cabeza. Me levanté de mi silla y aparté su cabello. Fue fácil porque ella lo tenía bastante liso, y me espanté al ver que tenía una cortada profunda en forma de cruz en la parte de atrás de la cabeza, como si se hubiese rascado con mucha fuerza con la uña. Tenía la herida en carne viva, y aunque estaba cicatrizando, se notaba que había sangrado bastante. Le pregunté si se lo había hecho ella. Por supuesto que no. No sabía cómo fue que pasó, pero comenzó a molestarla la noche anterior. No se lo había dicho a nadie, solo a María Gabriela y a mí. No quería decirle nada a mi tía Magdalena, porque asumió que ella la culparía por haber faltado al miércoles de ceniza. Le recomendé ir a hablar con el padre Mateo, pero también se negó, diciéndome que seguro pensaría que estaba loca, y estaba autolesionándose. De nuevo, como lo que pasó en Halloween, sentí horror y miedo, pero más que todo, rabia. Estaba tan molesta con todo lo que estaba pasando, sin mencionar que Génesis era mi prima favorita. Era una hermana mayor para mí, y ver que la habían lastimado me llenó de coraje y me incitó a portarme de forma rebelde también. Agarré el rosario de mi abuela Prudencia y lo metí en la gaveta de mi escritorio. Cuando llegó el aniversario de su muerte, el 2 de marzo, me planté en la puerta de mi cuarto y le dije en voz alta a mi papá que no iría. Esa fue la peor discusión que habíamos tenido hasta el momento. Él era uno de los escépticos, que jamás habían sentido ni visto nada. La idea de que su madre estuviera embrujando el conjunto residencial lo ofendía muchísimo, y aprendí muy rápido a no tocar el tema con él. Intentó obligarme a subir al auto. Mi tía Magdalena también lo intentó, pero cuando miré a mi mamá, ella salió al rescate. Los detuvo en seco y les dijo que si yo no quería ir a la iglesia, nadie tenía que obligarme. Por suerte, mi mamá era una mujer con carácter, y tuvieron que dejarme en paz. Me quedé sola en la casa. Génesis tampoco fue a la misa, pero ella estaba en casa de su novio, así que no regresaría hasta la noche. Me gustaría decir que me sentí bien por mi victoria, pero no. Estaba nerviosa porque sabía que aquello no se iba a quedar sin castigo. Subí a mi cuarto y me puse a ver televisión, esperando que algo sucediera. Pasaron las horas, cayó la noche, y cuando al fin me había relajado, una voz en la calle llamó mi atención. Me paré entusiasmada, pensando que Génesis había llegado. Me asomé por la ventana y no. En la esquina una silueta oscura veía hacia mi ventana. Decía algo que yo no entendía y de inmediato supe que era mi abuela Prudencia. Me abrumaron muchas emociones, pero sobre todo rabia, y no pude contenerme. Levanté mi mano y le mostré el dedo medio, como diciéndole, jódete. Un instante después el escritorio comenzó a sacudirse con violencia,
y yo casi me caí de espaldas por el susto. El escritorio era de madera, bastante viejo y pesado. No se movería así por coincidencia, y no estaba temblando. Mi abuela se había molestado y de pronto todas las gavetas se abrieron y se cerraron de golpe. Yo grité con todas mis fuerzas y salí corriendo de la casa. Los vecinos llamaron a la policía porque pensaron que un ladrón había entrado, y estuvieron conmigo en la entrada del conjunto residencial hasta que volvió mi familia. Ya había llegado una patrulla. Revisaron la casa y claro que no encontraron a nadie. Yo no me atreví a explicarles lo que pasó, y le seguí la corriente con la historia del intento de robo. Cuando todo se calmó, le expliqué lo que realmente pasó a mi mamá, a Eric y a Génesis. Todos me creyeron, y de hecho Génesis vivió algo parecido en casa de su novio. Ambos estaban en la sala viendo una película cuando la alarma del auto del chico se activó. Se levantaron para ver qué pasaba, y cuando ambos estuvieron frente a la ventana, la bocina del auto sonó. Él salió de la casa pensando que había alguien dentro del auto, pero no vieron nada. Un minuto después la bocina volvió a sonar, y cuando revisaron de nuevo, vieron la silueta de alguien dentro del auto. El novio de Génesis agarró un bate para sacar a quien quiera que fuera de su carro, pero cuando salió no había nadie. Génesis vio cómo la sombra se disolvió, como si fuera un espejismo o algo así. Ambas estábamos aterradas, y todo lo que restó de Cuaresma nos comportamos como las mejores católicas. Ayudamos lo más que pudimos en la congregación. Orábamos, no faltábamos ni a una misa, y nos confesábamos constantemente. Insisto, antes me gustaba todo aquello. Nunca me molestó ir a la iglesia, y soy una católica devota. Creo en Dios. Pero la religión se volvió algo oscuro y tortuoso por culpa de mi abuela Prudencia. Pronto entendí que dejé de hacer todo aquello por fe, y comencé a hacerlo por miedo a mi abuela. Esa revelación me hizo molestar, y volví a pedirle ayuda al padre Mateo, pero me dijo que una acción más radical, como un exorcismo, era mucho más complicada de realizar, y que él no tenía permiso para llevar a cabo algo así. Le pedí a Dios su ayuda para librarme de la opresión de mi abuela, pero eso no la detuvo. Me sentía atrapada, y el conjunto residencial se había convertido en un lugar hostil, una trampa de la que necesitaba escapar. Cualquier excusa era buena para no pasar la noche en casa, porque así no tendría miedo de voltear y ver a mi abuela vigilándome desde una esquina. No sirvió de nada. Pronto descubrí que el pueblo completo estaba a su sombra, y que también en la casa de mis amigas podía sentir su presencia. Me sentí desamparada por mucho tiempo, e incluso evité reunirme con mis primos por varias noches, con tal de no escuchar cómo poco a poco los fenómenos iban empeorando. Finalmente llegó la Semana Santa, época de reflexión y penitencia, tal cual como a mi abuela le gustaba, sin importar que el sábado de gloria fuese mi cumpleaños. Mi mejor amiga, Natalie, era muy amable conmigo y sabía lo que me estaba pasando. Su familia me trataba muy bien, y me invitaron a una parrillada, para que así pudiera celebrar mi cumpleaños con ellos. Yo le dije que les pediría permiso a mis papás, aunque no planeaba de ninguna forma irme un sábado de gloria a una parrillada. Eso hubiese sido echarle gasolina a un incendio. Los primeros días de la semana fueron de obediencia absoluta, misas, oración y silenciosa reflexión. Las calles de nuestro conjunto residencial quedaron vacías, porque ninguno de los primos quería reunirse por miedo a molestar a la abuela, y solo salíamos cuando nos reuníamos con la congregación para decorar a los santos, cuando era hora de ir a misa y de acompañar a las pequeñas procesiones. Todo fue bastante normal, hasta el Viernes Santo. Se podría decir que el Viernes Santo es el día de la procesión más importante, porque conmemora el Vía Crucis, y en general es un momento muy emotivo. Nuestro pueblo no es muy grande, pero aún así las calles se llenan de gente. Yo estaba con Eric, caminando en silencio detrás de la procesión, y cerca de nosotros avanzaba un grupo de penitentes. Los penitentes son personas que están cumpliendo promesas,
o que intenta expiar sus pecados siguiendo el camino que siguió Jesús. Suelen ser personas muy devotas, y siempre los respeté mucho, pero entre los penitentes había un rezagado que llamó mi atención. Alguien caminaba muy lentamente, descalzo y con la cabeza oculta bajo una capucha morada, mientras cargaba un cilindro de madera en la espalda, a modo de cruz. Por un segundo pensé en ayudar, ya que algunas veces los penitentes se excedían y podían llegar a hacerse daño, pero ni bien me acerqué. Sentí un olor añejo ligado con incienso que me petrificó, y me hizo correr en dirección contraria. Eric me preguntó que qué me pasaba, pero no pude responderle hasta tomar distancia. Cuando volvió a preguntarme, le dije que no sabía cómo era posible, pero esa penitente olía igual que mi abuela Prudencia. Él no supo qué decir, y simplemente siguió caminando conmigo mientras la procesión avanzaba. Nos adelantamos lo más que pudimos, pero fue inevitable. Ahora la veía en cada oscura esquina de la ciudad, sosteniendo una vela o una cruz de palma, devolviéndome la mirada, oculta bajo su capucha morada de penitente, intentando expiar sus pecados después de la muerte, pero sin dejar de atormentarnos. Porque mi abuela Prudencia no solo me dejaba en paz, estaba haciendo todo lo que ella hubiese querido. No podía entenderlo. Llegamos a casa y me fui directamente a dormir, pero no logré descansar. Pasé una mala noche, con pesadillas donde mi abuela aparecía dándose latigazos y diciéndome que era para expiar los pecados de la familia. Era grotesco, lucía pálida, demacrada e incluso desesperada, y lograba transmitirme muy bien esos sentimientos. Al despertar me encontraba sudada, llorando y con dolor en la espalda. Al fin amaneció, sábado de gloria y mi cumpleaños. Mi mejor amiga Natalie me escribió para preguntarme si había tomado una decisión. Estaba cansada, harta, así que me levanté de la cama y fui a platicar con mi mamá. Iría a la parrillada de la familia de Natalie. Ella no me dijo que no, solo me preguntó si estaba segura, y la verdad era que no, pero estaba tan enojada que dije que sí. Agarré mi traje de baño y me monté en el auto. Mi mamá me llevó. La casa de mi amiga estaba en un conjunto residencial al otro lado del pueblo. Su casa era hermosa, con piscina y un patio grande donde estaban haciendo la parrillada. Sus 5 hermanos y sus padres me recibieron muy bien, e incluso habían comprado un pastel para cantarme el cumpleaños. La pasé realmente bien por un rato, y me olvidé por completo de todos mis problemas. Hasta que su padre pasó con algo para picar. Carne. Yo por inercia fui a probar, pero de pronto sentí una punzada en la boca del estómago. Creo que no hace falta aclarar lo obvio. Una tradición muy importante de la Semana Santa es no comer carnes rojas. La familia de Natalie no era creyente, así que ignoraban esa regla que había regido mi dieta en esa época durante tantos años. Natalie regañó a su papá y le recordó que habían comprado pescado para mí, pero yo lo detuve. Le dije que no importaba, y agarré un buen trozo de carne y me lo comí. O al menos lo intenté. Explicarles el asco que me dio aquel trozo de carne es casi imposible. Fue como masticar un trozo de papel mojado en vinagre, y mi reacción inmediata fue escupirlo sobre la mesa, pero logré contenerme y poner la mejor cara que pude. Este trozo putrefacto de carne pasaba por mi garganta, como si fuese una pelota de golf cubierta de brea. Nadie pareció darse cuenta, y yo no quería parecer maleducada. Así que agarré otro trozo de carne. La sensación fue la misma, si acaso no peor. Quise disimular lo mejor que pude, pero no me contuve más y salí corriendo al baño. De inmediato comencé a vomitar en el lavamanos una pasta negra, como si hubiese comido petróleo. Estaba aterrada y pensé que iba a morirme en ese instante, mientras las luces del baño titilaban. Por el rabillo del ojo vi la silueta de mi abuela, de pie en la ducha, y el odio que sentí hacia ella era tan grande como el dolor en mi estómago y garganta. Natalie había corrido detrás de mí y me preguntaba si todo estaba bien, pero yo no podía hablarle. Al final pasó,
y entró en pánico cuando vio el vómito negro. Llamó a sus padres y ellos me preguntaron si necesitaba que me llevaran al doctor. Yo no podía explicarles a qué se debía aquello, porque tampoco lo sabía, pero les inventé una excusa de que había desayunado con frijoles negros, y por eso el vómito fue de ese color. Natalie es una buena amiga, así que no me juzgó ni me trataron mal por eso. Me lavé la cara, hicieron pescado para mí, aunque no comí casi nada, y apenas probé una rebanada de mi pastel antes de pedirle a mi mamá que me buscara. No sabía qué estaba sucediendo en casa hasta que la llamé, y escuché sirenas al fondo. Cuando le pregunté qué pasaba, no me contestó. Solo dijo que Génesis pasaría a buscarme en un rato. A los 20 minutos llegó Génesis en el auto de tía Magdalena. Estaba muy nerviosa y en cuanto me subí al auto, me explicó que hubo un incendio en la casa de mi tío Rogelio. Mi prima menor, Celeste, tenía un enorme peluche de oso en su habitación, y ella vio cómo este se prendió fuego en la tarde. Todos estaban bien, pero el incendio estuvo a punto de extenderse por el resto de la casa, y de pasarse a la casa de mi tía Matilde. Los bomberos llegaron rápido y lo contuvieron. Cuando llegamos los bomberos estaban ahí todavía, y escuché claramente al que supongo que era el capitán, regañando a mi tío Rogelio, diciéndole algo como: «A los Judas se los quema afuera, al aire libre, no en el cuarto de su hija, señor». Está de más decir que mi tío Rogelio nunca hubiese hecho algo tan estúpido. Es más, ese año no planeábamos quemar a Judas. Y fue ahí cuando me di cuenta de lo lejos que estaba dispuesta a llegar el ánima en pena de mi abuela, para que respetáramos sus tradiciones. Pocos días después la familia entera se reunió, y nos sinceramos sobre todo lo sucedido, en una noche horrorosa donde intentamos ignorar los susurros y los golpes sin explicación que tenían lugar en casa de tía Matilde, como si fuesen algo normal. Todos llegaron a la conclusión de que, sobrenatural o no, debíamos seguir respetando las tradiciones que mi abuela Prudencia seguía, y así podríamos continuar en paz. Aunque eso no dejó satisfecho a mi tío Rogelio y a su esposa. Se mudaron a Monterrey poco tiempo después. En cuanto al resto, seguimos siendo devotos, a sabiendas de lo que nos esperaba si desobedecíamos lo que mi abuela Prudencia quería de nosotros. Mi tía Magdalena un día me regañó por no usar el rosario de mi abuela, pero me sinceré, y le dije que no lo quería. Se lo devolví esa misma tarde, y, oh sorpresa, las pesadillas se detuvieron casi por completo. Y a medida que nuestro fervor aumentó, la intensidad de las manifestaciones fantasmales de mi abuela disminuyeron en gran medida. Por desgracia, eso no evitó que volviera a verla en la siguiente Semana Santa, luego de que cumplí 17. De nuevo estaba vestida como penitente, rezagada, mirando al suelo y apestando a muerte e incienso. Yo la ignoré, y aunque a veces la notaba por el rabillo del ojo, o como una brisa gélida a mis espaldas, aprendí a convivir con esa sensación. Mi mamá poco a poco fue acercándose más a la iglesia, y encontró alivio al malestar que mi abuela le causaba. Mi papá, sin embargo, nunca aceptó que todo aquello fuera causado por mi abuela, e insiste en creer que todo fue una serie de coincidencias, y que todos nos vimos sugestionados, algo así como una histeria colectiva prolongada. Han pasado muchos años de aquello y ahora tengo 30 años. Me casé y estamos planeando tener nuestro primer hijo. Mi esposo también es creyente, aunque es bastante más relajado que yo, y eso me preocupa. Estoy publicando esta historia a modo de desahogo ya que tengo miedo, y esta vez no por mí, sino por mis hijos. Durante años me ha molestado que mi fe se viese condicionada por la presencia de mi abuela Prudencia, aunque me mudé a los 23 de la casa de mis padres. Su presencia aún me sigue. Todavía la percibo, con menos fuerza, pero siempre está ahí, molestándome cada vez que falto a misa o que no respeto la Cuaresma, apareciéndose en sueños cuando llevo mucho sin confesarme o cuando maldigo, así sea solo una expresión. Es horrible, pero aprendí a vivir con ello. A todos los primos nos pasa igual,
en mayor o menor medida, y no dudo que a mis tíos les sucede lo mismo. Sin embargo, tengo miedo de que mis hijos tengan que vivir lo mismo que yo. Soy católica, pero quiero que ellos puedan elegir, como si quieren ser ateos o budistas. No me importa, siempre y cuando sean buenas personas. A veces me pregunto, ¿algún día mi familia podrá volver a tener fe? ¿O acaso estamos destinados a ser devotos, no por amor a Dios, sino por miedo a la sombra de una mujer que ya no pertenece a este mundo? Creo que jamás voy a saberlo.